capítulo 13, por favor. Es el pasaje que vamos a considerar en esta noche. Les animo a que tengan su Biblia a la mano para que puedan ir leyendo lo que vamos a ir considerando. También es una manera en la que nos ayuda a no distraernos. Si no tenemos la Biblia a la mano o si no tomamos apuntes cuando se puede, pues es muy fácil que nos distraigamos, ¿no? Que pongamos por ahí el celular o la tablet donde nos estemos conectando y eso provoca a veces distracción. Entonces, si tienen su Biblia a la mano, si tienen un cuaderno donde apuntar, pues háganlo para que eso nos ayude un poquito a poner mejor atención, ¿sí? Bueno, Mateo capítulo 13 comienza el Señor Jesús aquí en Mateo, lo que se conoce como el discurso parabólico o de las parábolas que va a comenzar a hablar el Señor Jesús. Y vamos a comenzar con el punto número 1, que son el propósito de las parábolas. ¿Cuál es, según las palabras del Señor Jesús, el propósito de estas parábolas? Vamos a ver lo que dice en Mateo 13 a partir del verso 10. Antes de esto ya el Señor Jesús ha dado una parábola, pero los discípulos le hacen una pregunta y entonces el Señor Jesús explica por qué es que les hablan parábolas, cuál es el propósito de esas parábolas. Recordemos que parábola, su significado, lo que podemos entender es que es un cuento o algo, una comparación que se hace para sacar una verdad moral, una enseñanza, en este caso acerca del reino de los cielos, pero es como un ejemplo que pone el Señor Jesús, hace una ejemplificación de una verdad del reino, pero la pone en palabras que deberíamos entender. Pero vamos a ver entonces lo que dice a partir del verso 10, Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ese es el propósito del Señor Jesús. Les habla en parábolas. ¿Con qué propósito? De que los que no habían dispuesto su corazón para creer en el Señor Jesús, no entendieran. Imaginemos que ahorita yo les dijera esta parábola. Digo, hoy muchos de nosotros ya hemos oído algunas predicaciones acerca de esta parábola, pero imaginen que ustedes al conectarse acaban recién de entrar y de repente oyen que les digo: ajá, pues el sembrador salió a sembrar y parte de su semilla cayó sobre un terreno duro, donde pues no había tierra, y entonces vinieron las aves y se comieron las semillas y esa semilla no produjo ningún fruto. Después parte de la semilla que yo aventé cayó sobre tierra, pero abajo de esa tierra había piedras. Entonces la planta o la flor que creció pues no era de larga duración, porque apenas si tenía un poquito de tierra en la superficie y pronto se secó. Otra parte cayó entre espinos, esos espinos ahogaron esa semilla y no pudo crecer, pero hubo una parte que cayó en buena tierra y produjo cual a 100, cual a 60 y cual a 100 por uno. Les digo: bueno, mis hermanos, que pasen buenas noches, descansen, nos vemos el martes. ¿Qué pensarían ustedes? Dirán: ¿qué nos quiso dar a entender el hermano? ¿Qué es esto del sembrador, de la semilla? Insisto, ya nosotros conocemos el significado, o a lo mejor ya hemos escuchado alguna prédica de esta enseñanza, de esta parábola, pero aún así sería algo que a nosotros por un momento quizá como dicen los chavos, nos saque de onda, ¿no? Así como que, caray, pues, ¿de qué está hablando el hermano? ¿Qué tiene que ver esto con el reino de Dios o con la Biblia? Bueno, el propósito de las parábolas era que la gente no entendiera, que una parte de la gente no entendiera, aquellos que habían endurecido su corazón, que habían rechazado al Señor, que estaban ahí, que lo escuchaban, que de alguna manera lo seguían, pero muchos de ellos solamente buscando en qué se equivocaba, en qué tropezaba, cuál era un fallo para poderle acusar.
Recuerden que parte de lo que hemos estado viendo aquí en el Evangelio de Mateo es que uno de sus más, lo digo entre comillas, ¿no? Sus más fieles seguidores del Señor Jesús eran los fariseos, insisto, lo digo entre comillas, porque ¿a qué me refiero con que eran sus más fieles seguidores? Que prácticamente a donde iba el Señor Jesús, ahí iban detrás de él los fariseos, pero no porque realmente quisieran aprender del Señor, no porque realmente lo tomaran a él como un maestro que pudiera enseñarles, sino que ellos lo veían pues como un contrincante, un rival, alguien a quien tenían que callar, porque él estaba haciendo ver que las enseñanzas o los acercamientos que tenían los fariseos en algunas áreas de la doctrina, pues no eran correctas, enseñaban cosas como el Señor Jesús les dijo, ustedes enseñan como mandamientos doctrinas de hombres, es decir, ustedes se han propuesto hacer una doctrina y después lo enseñan como si fuera un mandamiento de Dios, y eso es algo que está equivocado. Entonces, los fariseos iban detrás del Señor, pero ellos habían endurecido su corazón, habían endurecido la forma de ver al Señor Jesús, por eso no entendían las parábolas, por eso es que ellos no alcanzaban a comprender qué es lo que el Señor Jesús estaba enseñando. Pero el Señor Jesús le dice aquí a sus discípulos en el verso 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es muy curioso que el Señor Jesús les dice, a ustedes les es dado, ustedes sí pueden entender, ustedes sí van a entender los misterios del reino, pero a ellos, a las otras personas, los que han endurecido su corazón, ellos no lo van a entender, ellos no les es dado entenderlo. Pero lo curioso aquí dentro de todo es que cuando el Señor Jesús después les habla a los discípulos, a los que les acaba de decir que a ellos les es dado entender las parábolas, después de esta parábola del sembrador, un poquito más adelante, les cuenta o les habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y entonces el Señor Jesús, a eso está a partir del verso 24 hasta el 30, donde les habla acerca de esa parábola. Pero lo curioso es que en el verso 36 dice, entonces despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Uno podría decir, bueno, pero el Señor Jesús les acaba de decir que a ellos les es dado a entender, porque es que después que oyen otra parábola le vuelven a preguntar, explícanos, dinos de qué se trata esta parábola, cuál es el significado de la parábola del campo. ¿Esto qué nos enseña? No que el Señor Jesús haya mentido, no que el Señor Jesús haya dicho algo equivocado al decirles, ustedes sí las van a entender, y después los discípulos le dicen al Señor Jesús, oye, explícanos esa parábola. Ahí hay una aparente contradicción. El Señor Jesús le dice, ustedes lo van a entender, y después ellos le dicen, explícanos a qué te refieres. ¿Qué es lo que nos enseña esto de primera mano? Que aunque la obra del Señor en nuestra vida es para que podamos entender su palabra, siempre dependemos de Él, siempre dependemos que Él, a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, nos explique lo que está en la Biblia. No se trata del intelecto humano, que yo creo que es importante la habilidad intelectual que Dios nos ha dado, pero es obviamente mucho más importante la actividad o la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, explicándonos las parábolas o todo lo que está en la Escritura. Pero ahorita hablando específicamente de las parábolas, recuerden que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, hablando acerca del Espíritu Santo, que sería Él, es decir, el Espíritu Santo, dice, Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará todo lo que os he dicho. Entonces la obra del Espíritu Santo es hacernos entender la palabra de Dios y recordarnos las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, ¿en qué sentido nos es dado entender? En que si el Espíritu Santo está operando en mi vida, entonces yo podré entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. No se trata solamente de un conocimiento mental, sino de un conocimiento que empieza aquí, pero que baja el corazón y se vuelve vida en nuestra vida. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, les dice que ora por ellos, les dice que le ruega a Dios para que crezcan en amor, en ciencia y en conocimiento. ¿Cuál podríamos entender que es la diferencia entre ciencia y conocimiento? Que el conocimiento es algo que uno adquiere por leer la Biblia. Simplemente va uno leyendo la Biblia y entonces va uno adquiriendo un cierto conocimiento, y puede uno decir que, por ejemplo, no sé, ese pasaje en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
podemos decir yo conozco ese pasaje y podemos citarlo incluso de memoria, o puedo decir que conozco el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará y todo lo que dice ese salmo. Pero cuando habla de ciencia es cuando uno se pone a escudriñar las escrituras, cuando uno profundiza en la obra del Señor, cuando uno profundiza en lo que está aquí en la escritura y no solamente lo vemos como una lectura superficial, que insisto es bueno, es parte de nuestra vida devocional, pero cuando uno ya empieza a penetrar en la palabra de Dios, entonces hay un conocimiento. Esa es la parte, esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice, a ustedes les es dado saber los misterios, es que ellos los iban a conocer de primera mano, pero no solamente ellos. Hoy nosotros necesitamos esa misma obra, ese mismo regalo, ese mismo don, esa dádiva de parte del Señor Jesús, para que también nosotros podamos entender lo que los discípulos escribieron y que hoy nosotros leemos y requerimos de la obra de Dios a través de su Espíritu para que podamos entender la palabra del Señor. Entonces, no hay ninguna contradicción, sino lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar es que dependemos de Él. Él nos ha dado el favor o nos ha dado el regalo de entender la palabra de Dios por medio de Él, no de mi intelecto. No es que diga, si es que como Dios ya me dio ese regalo, yo entiendo cuando yo quiero y cuando yo estudio un capítulo enseguida así rápido lo entiendo. No, mis hermanos, créanme, se los digo con sinceridad y al mismo tiempo con mucha humildad. Para mí no es fácil en verdad entender muchas veces los pasajes porque no se trata de una capacidad que yo pudiera tener, sino como dice aquí el Señor Jesús, a ustedes les es dado, es decir, viene de parte de Él el entendimiento. Entonces muchas veces tengo que estar leyendo y volviendo a leer y volviendo a leer. Y hay veces de verdad que me siento aquí, me quedo como dicen en blanco. Incluso a veces mi esposa me dice, ¿qué pasa? No fluye, no fluye y estoy ahí tratando de entender un pasaje. ¿Por qué? Porque no se trata de una capacidad, insisto, que yo pudiera tener, sino que hasta que el Señor quiere, cuando a Él le place, conforme a su voluntad, a su sabiduría, entonces es que Él me empieza a mostrar, a iluminar todo lo que está aquí en el pasaje que en ese momento esté estudiando. Es algo similar como a una habitación con la luz apagada, ¿no? Si ahorita mismo apagáramos la luz de esta habitación, no es que las cosas desaparezcan, las cosas seguirán estando aquí, las bolsas colgadas por acá en la puerta, no sé, los cojines que están por acá, todo eso seguiría aquí mismo, pero no lo podemos ver hasta que se encienda la luz, entonces nos daríamos cuenta de todo lo que nos rodea. Es algo similar con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene aquí ya dentro de sí todas esas enseñanzas, todas esas perlas que están aquí ya en la palabra, pero hasta que Dios decide iluminarnos, encender la luz de nuestro entendimiento, es entonces cuando comenzamos a comprender todas esas enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó aquí, y es esa obra poderosa del Espíritu Santo que hace en nuestra vida. Podemos entender su palabra y ponerla en práctica. Eso es algo de lo más maravilloso que puede hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, y creo yo que es uno de los principales objetivos que tiene nosotros revelarnos al Señor Jesucristo en su palabra. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, es decir, ustedes podrán dar testimonio de mí a través de la obra del Espíritu Santo. Ustedes realmente me conocerán, ustedes profundizarán en mi persona, ustedes podrán conocerme de una manera mucho más profunda cuando venga el Espíritu Santo y les hable acerca de mí, cuando Él les revele todo lo que en la palabra está escrito acerca de mí, entonces podremos dar testimonio, como les dice a sus discípulos, y darán testimonio de mí. Esa es una de esas obras del Espíritu Santo, y también el dar testimonio a través de nuestra vida, que nuestra misma vida refleje la obra del Señor Jesucristo, que haya esos cambios en cada uno de nosotros, que es parte de lo que cuenta en la parábola del sembrador que vamos a ver ahorita. Pero quería primero que pudiéramos enfocar esta parte donde el Señor Jesucristo dice cuáles son los propósitos de las parábolas. Era ejemplificar una verdad del reino comparándola con algo que está a nuestro alcance. ¿A qué me refiero? Él habla del reino de los cielos, dice aquí en el verso 11, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Es un reino espiritual, es un reino celestial
que físicamente no lo podemos ver, pero que existe. Y el Señor Jesús, para podernos explicar de qué se trata ese reino, cómo opera ese reino, tiene que traer estas parábolas para que hacerlas como terrenales, ¿no? Es decir, hablarnos de cosas terrenales, cosas con las que nosotros nos relacionamos, interactuamos, conocemos. Si el Señor Jesús nos hablara directamente de cómo es el reino, sin tratar de ponernos un ejemplo, no entenderíamos. Por eso es que Él trae estos ejemplos o estas parábolas para que podamos entender, tener una visión de cómo es el reino de los cielos. Pero insisto, el propósito de las parábolas es que la gente que conoce al Señor Jesús entienda de qué trata el reino, y la gente que ha decidido rechazar al Señor Jesús, por más que se les hable de la palabra, no la van a entender, porque para ellos, como dice aquí en el verso 14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cuánta gente hay en iglesias, y lo digo entre comillas, iglesias falsas? Y decir iglesia falsa es, no sé, como que no debería existir esa expresión, porque si es iglesia no puede ser falsa, y si es falsa no es iglesia. Pero bueno, es la manera en que nosotros entendemos esos movimientos, esas sectas, ¿no? Pero hay gente que está en iglesias falsas donde se les predican cosas erróneas y no se dan cuenta, están viendo y no ven, están oyendo y no oyen, siguen con ese endurecimiento en su corazón, porque han visto al Señor Jesús como una religión, como una actividad más dentro del horario que tienen que cumplir cada semana, pero no es realmente una vida la que está creciendo dentro de ellos. Y algo muy similar, y ahorita lo vamos a ver cuando estudiemos un poquito la parábola del sembrador, pero algo similar, como les decía al principio, es lo que sucedía con los fariseos. Ellos oían al Señor Jesús, y qué mejor maestro que él, qué mejor palabras, más claro mensaje podían escuchar que el que el Señor Jesús les compartiera, y aún así ellos rechazaban lo que Él les enseñaba. Ellos habían rechazado al Señor Jesús y a sus enseñanzas, y por lo tanto, aunque vieron los milagros que el Señor Jesucristo hizo, oyeron las enseñanzas que el Señor Jesús dio, y aún así su corazón estaba tan endurecido que no entendían lo que el Señor Jesús les decía. Pero, insisto, el propósito era ese. Leí un comentario de un hermano que se llama John MacArthur, y en esta Biblia que él comenta, él dice que una parte también algo que el Señor Jesús tenía en mente, muy posiblemente, valga la redundancia, es que al endurecer el corazón de ciertas personas era para no agregar más castigo a su ya de por sí rebelde corazón. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere el hermano? Él dice, bueno, aquellos que el Señor Jesús había puesto esa fe en su corazón para creerle, entendían las parábolas, pero aquellos que tenían un corazón duro y que no iban a creer realmente en el Señor, pero además de eso pudieran entender la palabra, entonces tendrían un mayor castigo, porque habrían entendido y no habrían hecho caso, entonces serían culpables doblemente. Aquellos que no entendieron, bueno, son culpables por haber rechazado al Señor Jesús, pero no por entender la palabra. Pero imagínense que pudieran entender la palabra y al mismo tiempo rechazar al Señor Jesús, habría una doble condenación. Tú entendiste y aún así rechazaste, entonces habría una doble condenación. Es posible que sea parte de lo que el Señor Jesús tenía en su mente, porque o sea, nosotros creemos en un Dios de amor, que es un Dios perfecto, un Dios que también va a castigar el mal, pero no es un Dios que procure el mal, es decir, que diga, voy a endurecer, a permitirles que entiendan mi palabra, pero después que no crean para que los castigue más severamente. No creemos en un Dios así, creemos que en un Dios que, a pesar de que la gente lo rechaza, aún hay la misericordia de Dios sobre esas personas, como lo enseñó el Señor Jesucristo estando en la cruz, cuando les dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No le dice, Padre, castígalos más duramente porque están maltratando a tu hijo. Él le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, es parte de la misericordia de Dios, creo yo, el que Él haya permitido que esa gente endurezca su corazón o cierre sus oídos, para que entonces no reciban un mayor castigo. Aún así, pues tristemente recibirán un castigo, pero aún en ese juicio que Dios va a ejecutar sobre ellos, también está la misericordia de Dios, para pues que no tengan esa doble culpa, ¿no? Bueno, eso es lo que comenta este hermano, y bueno,
puede ser que también sea parte del propósito de que el Señor Jesús les hablara por parábolas. ¿Qué uso le da el Señor Jesús a las parábolas? Miren, lo dice en el verso 34 y 35, el propósito es que los elegidos de él, los que él había escogido, pudieran entender, y la gente que lo había rechazado no entendiera el mensaje que el Señor Jesús estaba dando. Después, en el verso 34 y 35, algunas Biblias tienen como título el uso que Jesús hace de las parábolas. Y dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto es lo que les comentaba el martes, si no mal recuerdo, y les decía que lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los discípulos, solamente era interpretar el Antiguo Testamento y trayéndolo al Señor Jesús. El Señor Jesús les estaba revelando lo que ya desde antes Él había determinado, el Padre había determinado, y que lo había revelado por medio de los profetas, pero hasta ese tiempo en el Antiguo Testamento estaba velado, no entendían completamente la obra. El apóstol Pablo dice que aquellos judíos que siguen rechazando al Señor Jesús, dice, siguen teniendo ese velo puesto cuando leen el Antiguo Testamento y siguen sin entender la obra del Señor Jesús. Nosotros, los que por gracia de Dios hemos podido entender o hemos podido creer en el Señor Jesús, entendemos lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo relacionamos con nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que para nosotros hay ese entendimiento, ese velo fue quitado cuando creímos en el Señor, y por eso es que podemos comprender que el Antiguo Testamento fue escrito pensando o apuntando al Señor Jesucristo, ¿no? Lo que les decía el martes hablando en cuanto a Israel. Israel no es que haya sido la nación única y nada más de Dios, sino que Él eligió a Israel para que en ellos comenzara todo el plan de salvación que Dios ya había determinado, como dice aquí en este verso que acabamos de leer, en el verso 35. Dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, desde antes que el mundo, o cuando el mundo comenzó a fundarse, y incluso antes, ya Dios tenía todo un plan preparado en el cual Él determinó que las cosas sucedieran así, y ahora el Señor Jesús, por medio de esas parábolas, viene a revelar ese plan, que vamos a ir nosotros entendiendo conforme avancemos en las parábolas, vamos a ir entendiendo ese plan que Dios había determinado, y vamos a ir conociendo el reino de Dios, no de una manera mística, no de una manera así como extrasensorial, sino el Señor Jesús, les decía hace un momento que Él trae ejemplos de la tierra para que podamos entender el reino de una manera práctica, efectiva y clara, y no con supersticiones, no con visiones, no con cosas que a veces nos dejan más confundidos. Y el Señor Jesús lo que quería hacer con sus discípulos es que entendieran el reino de los cielos y no que nos dejara más confusos con que tuvo una visión donde el reino de los cielos o que el trono de Dios o que cosas que muchas veces no entendemos, ¿no? Si a veces nos cuesta entender la Biblia, que es inspirada por Dios, pues imagínense esas supuestas visiones que tiene la gente, que no sabemos ni siquiera si realmente sean de Dios y que muchas veces pues ni siquiera entendemos, ¿no? Pero entonces el uso que hace el Señor Jesús de las parábolas es para hablarnos de misterios del reino que Dios había ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el propósito, era que sus discípulos entendieran, los que lo habían rechazado no entendieran, y el uso que da es para explicar cómo funciona el reino de los cielos de una manera que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, vamos al segundo punto, pues es el uso de las parábolas. El tercer punto es la parábola del sembrador, ya que más o menos vimos qué es lo que está haciendo el Señor Jesús, cómo es que utiliza las parábolas. Ahora vamos a leer la primera parábola que aparece aquí en el Evangelio de Mateo, y está a partir del verso 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a leer la explicación que el Señor Jesucristo da. Dice a partir del verso 18, Él va a explicar esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Vale también la pena mencionar que los discípulos también, aquí Mateo no lo registra, pero los discípulos también le preguntan acerca de esta parábola. Si leemos lo que dice en Marcos 4 y Lucas 8, que es donde también menciona esta parábola, vamos a encontrar que los discípulos le dicen, explícanos la parábola del sembrador. Justo antes de Jesucristo les había dicho, ustedes van a entender, pero ellos aún así le dicen, bueno, explícanos de qué manera iban a entender por medio de la obra del Señor Jesucristo, lo mismo que nosotros que ya hablamos de eso, ¿no? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este primer terreno, digámoslo así, en el que se siembra la palabra, lo podemos comparar, como les decía, a los fariseos. Los fariseos iban ahí con el Señor, escuchaban la palabra, pero su corazón estaba duro, como dice aquí, que fue sembrado junto al camino. El camino era un lugar donde pues la gente pasaba. Recordemos que antes no es que hubiera asfalto o pudieran pavimentar las calles, sino que eran calles de tierra, por decirlo así, y donde la gente pasaba, se hacía el caminito. Incluso hoy lo podemos ver, ¿no? De repente hay lugares, hay senderos donde todavía es pues monte, por decirlo así, y bien que se ve donde camina la gente, porque es un lugar que se va endureciendo. A los lados crece hierba, pero por esos caminos ya no crece, porque se va endureciendo el terreno por causa de la gente que pasa, del sol y todo eso. Entonces, en el caso de los fariseos, podemos compararlos con esta gente que tenía endurecido el corazón y que aunque oían la palabra del Señor, ellos no la entendían, y entonces viene el malo, que es Satanás, lo dice más en Marcos y en Lucas. Ahí no menciona el malo, dice, viene Satanás y roba o quita la semilla, tan fácil como cuando un pajarito baja y toma una semilla y se echa a volar. Es bien fácil que se la lleven, ¿no? Entonces, es algo similar cuando la gente, ahora, antes de eso, permítanme también aclarar un asunto. Cuando el Señor Jesús está hablando acerca de esta parábola, yo creo que Él no tiene en mente de primera mano una iglesia donde está alguien predicando y la gente está escuchando la predicación. Yo creo que lo que el Señor Jesucristo tiene en su mente cuando está hablando de esta parábola es cuando se predica en las calles, cuando en la calle hay gente que escucha la palabra y, como en este caso, viene el enemigo y arrebata o se lleva la semilla. ¿Por qué? Porque alguien que llega a la iglesia, alguien que ya está en una iglesia y que puede ser uno de los siguientes terrenos que vamos a ver, pero es alguien que ya oyó de la palabra, alguien que ya se le invitó, se le compartió, se le predicó y entonces llega a una iglesia. Y estando en la iglesia se puede dar alguno de los otros terrenos, pero no creo que de primera mano se deba pensar en la iglesia, sino en la predicación que se hace del evangelio en las calles, ¿no? Cuando uno le comparte a las personas, es ahí donde hay gente endurecida que dice, no, 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 mira, a mí no me hables de Dios, yo no quiero saber nada, yo ni creo en Dios, o sí creo, pero a mi modo. Es gente endurecida que rechaza el mensaje. Entonces, lo que tú les hablaste de la palabra, viene el enemigo y lo arrebata de manera muy sencilla. Entonces, es algo que se da frecuentemente, que vemos cómo rechazan el evangelio, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús tiene en mente ir y predicar el evangelio, y es ahí donde uno puede encontrar este diferente tipo de terreno. Habrá gente, como vamos a ver más adelante, que acepte el mensaje de salvación y se convierta y entonces produzca fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Pero hay mucha gente que los invita no a la iglesia, les dice lee la Biblia, ora, congrégate, y la gente rechaza, ¿no? Medio oye, y como vamos, es otro de los terrenos, pero al final pues no dan esos frutos que menciona aquí la Biblia, ¿sí? Otro dato también que es importante mencionar es que el Señor Jesucristo no está dando una estadística. Él no está diciendo que 1 de cada 4 se salvan o que 3 de cada 4 se pierden. No es una estadística, solamente está ejemplificando los 4 tipos de terrenos
que nos podemos encontrar al predicar el evangelio. Entonces, esto no quiere decir que solamente el 25% de toda la humanidad van a ser salvos. No, no necesariamente es así. No está diciendo eso el Señor. Entonces, esto tampoco no es una estadística, ¿no? El Señor Jesucristo no está diciendo, bueno, si tú le predicas a 100 personas, solamente 25 van a creer. Puede ser que le prediques a 100 y solamente crean 3, o puede ser que le prediques a 20 y crean los 20. Entonces, no es una estadística, solo está diferenciando los terrenos que nos podemos encontrar al predicar la palabra de Dios, para que no haya ese desánimo, ¿no? Al decir, hijo, solamente uno de cada 4 son los que van a ser salvos, ¿no? Entonces, no va por ahí el asunto, ¿sí? Entonces, este primer terreno es gente que rechaza definitivamente el mensaje del evangelio, están endurecidos por alguna situación, no sabemos exactamente por qué, pero se han determinado a rechazar el mensaje de salvación. Después dice el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, hay gente que le predicas y al momento aparentemente creen, aparentemente aceptan, y digo aparentemente porque alguien que realmente recibe la palabra de corazón da fruto, es lo que dice el Señor Jesús. Pero estos dicen son los que al momento, o sea, momentáneamente les parece bien lo que tú les estás compartiendo, pero cuando viene una prueba, una aflicción, entonces pues ya no permanecen en la fe, sino que se alejan, ¿no? Se alejan de la iglesia, se alejan de su vida devocional, porque realmente lo único que había en ellos era una emoción. Al momento creyeron, la recibieron con gozo, hubo una emoción, pero después cuando se dan cuenta que hay un compromiso, que tienes que morir a ti mismo, que tienes que dejar todo tu pasado, que tienes que ser afligido en ti mismo, más allá de las aflicciones que pueda haber exteriores, una aflicción muy grande para nosotros es el saber que tenemos que morir a nosotros mismos y dejar muchas veces todo lo que nos gusta o mucho de lo que nos gusta para poder dedicarle tiempo a Dios. Hemos estado viendo en la carta de los Romanos que ya dejamos de ser esclavos del pecado y ahora somos siervos de Dios. Pero parece que hay algunos que, y digo parece, o sea, es una apariencia que dejaron de ser esclavos del pecado, pero tampoco son siervos de Dios. Es decir, ahora dicen, pues yo ya no soy del diablo, yo ya creo en el Señor, pero tampoco hago nada de lo que el Señor manda. Y entonces el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? Tenemos que demostrar esa obediencia. Entonces no debe ser una emoción en nuestra vida, sino una firmeza de que hemos decidido dejar atrás nuestro pasado y comenzar esta nueva vida, que es seguir y obedecer al Señor Jesucristo, ¿sí? Después dice en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, tienen su meta o tienen su visión en otro lado. Sí escuchan la palabra y parece que creen, parece que se deciden acercarse a Dios, dice, pero al final están enfocados en otra cosa, tienen otros afanes. Es algo similar como cuando el Señor les dice en el libro de Ageo, ¿no? ¿Creen ustedes que ese es el tiempo en que ustedes se dediquen a construir sus casas, a hacer riquezas, a buscar ustedes vivir su vida y mi casa esté desierta? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? No está mal que construyan sus casas, que procuren sembrar, que quieran prosperar, eso está bien, pero no se olviden de lo primero que es Dios, no se olviden de que en primer lugar está Dios. Y entonces, como dice el Señor, todo lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios, lo demás viene por añadidura, pero a veces invertimos los papeles. Entonces, este tercer terreno que se menciona aquí es la gente que escucha, pero está más enfocada ahorita en otras cosas, ¿no? Insisto, no estoy diciendo que no sea bueno estudiar o que no sea bueno tener un negocio, desear prosperar sin olvidarse de Dios, sin invertir el orden de importancia. Primero es Dios y Él me irá guiando para saber de qué manera debo conducirme, como dice en uno de los salmos, dice que el hombre sensato o el hombre justo atiende con sabiduría sus negocios. ¿Es necesario atenderlos? Sí, pero con sabiduría, es decir, sin hacer a un lado a Dios. Dios tiene que también ser parte
de nuestra vida, aún en los estudios, en los negocios, en la casa, donde, como el anuncio de Vitacilina, ¿no? En la casa, en el taller y en la oficina, Dios tiene que estar siempre guiándonos, ¿sí? Pero hay mucha gente que no lo hace así, rechaza al Señor Jesucristo. Y por último, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Eso es bien importante. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Se dice que una buena cosecha está entre el 5 y el 15 por uno. Si alguien recoge el 5 por uno, es decir, siembra uno y recoge 5, pues es una cosecha buena a secas. El 10 ya es una muy buena cosecha, el 15 sería una cosecha excelente, tú siembras uno y recoges 15, es una cosecha excelente, pero Dios dice, no, aquí en el reino se da a 30, a 60 y a 100 por uno, son cosechas excelentes. Dios espera lo mejor que demos nosotros en nuestra entrega de corazón para que demos mucho fruto, porque el Señor Jesucristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? La transformación de nuestra vida. Así es que, mis hermanos, escudriñemos cómo está nuestro corazón. Si todavía nos identificamos con alguno de los otros terrenos, pues pidámosle a Dios su misericordia, arrepintámonos de nuestros pecados, creamos en el Señor y entonces pidámosle que seamos esa tierra que produce mucho fruto para gloria de Él. Insisto, ¿cuál es ese fruto? La transformación de mi vida, que mi vida sea transformada y que cada día nos parezcamos un poquito más al Señor Jesús, y en eso va a ser glorificado nuestro Padre, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. El próximo martes nos saludamos estudiando Romanos y el siguiente jueves, Dios mediante, seguimos estudiando las parábolas del Señor Jesús. Que tengan un bendecido fin de semana y un bonito 29 de febrero. Hoy fue un día especial porque no nos habíamos reunido nunca antes un 29 de febrero. Dios les bendiga.